Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y en esta ocasión vamos a hablar acerca del Layer Slider, un plugin muy interesante que tiene WordPress y que nos ayuda a crear sliders mucho más complejos de lo habitual. Seguramente estamos acostumbrados a ver los sliders dentro de las páginas web. Muchos de los constructores visuales más usados en WordPress como Elementor o Divi tienen la posibilidad de crear sliders dentro de sus blogs. Sin embargo, estos tienen las opciones mínimas. Cuando queremos hacer sliders con un contenido mucho más variado, que vaya más allá de los textos y las imágenes, que pueda incluir, por ejemplo, botones o videos, entre otras opciones, así como diferentes opciones de animación, entonces tenemos que requerir a un plugin especializado. Y eso es precisamente el Layer Slider. Ahora bien, antes de comenzar, quiero recordarte que en la parte de abajo encontrarás el enlace para que puedas comprar Layer Slider. O mejor aún, tendrás el enlace para que puedas suscribirte a la zona premium de davidibiza.com, en donde encontrarás no solo este plugin, sino muchos más plugins premium y más temas premium, así como diferentes cursos sobre WordPress y marketing digital. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Una vez que hemos instalado nuestro Layer Slider, aquí tendremos este menú. Tenemos las opciones, la posibilidad de agregar complementos adicionales. Vamos a irnos directamente a donde dice Sliders. Vamos a dar aquí en siguiente. Esta es la configuración inicial. Es importante que habilitemos las fuentes de Google. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una vez que estamos aquí en la parte de sliders, tenemos la posibilidad de crear un slider nuevo desde cero, importar un slider, es decir, puede haber hecho yo un slider previamente y exportarlo para usarlo en otro equipo o en otro sitio, o irnos a la biblioteca de plantillas. Por ejemplo, si yo voy aquí vamos a ver diferentes tipos de sliders que podemos utilizar. Hay muchos y algunos de ellos son premium, así que requeriríamos la licencia, pero si nos vamos aquí donde dice All Free, vamos a ver que encontramos bastantes que son gratuitos. Para visualizar uno de ellos, por ejemplo, vamos a dar clic. Quiero darle clic en este. Vamos a darle aquí donde dice Preview. Okay, aquí tenemos el ejemplo correspondiente. Vamos a utilizar uno de estos. Okay, vamos a darle aquí donde dice Importar. También es posible crear uno desde cero, pero quiero utilizar uno de las bibliotecas para poder explicar más a fondo las opciones. Acá hay más opciones. Acuérdense que puedes probar entre diferentes y el que te guste se lo usas. Vamos a darle aquí donde dice Importar. Esperaremos a que se importe la plantilla. Una vez que se ha importado, veremos esta parte de aquí donde tenemos que empezar a agregar contenido o a editar el contenido de nuestro slider. En este caso, aquí tenemos todos los componentes que forman el slider que previamente vimos. En la parte de arriba veremos que podemos aquí crear, en este caso tenemos un solo slide. No tenemos varias diapositivas, sino solamente tenemos una. Aquí puedo agregar más. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, la imagen de fondo. Pueden ver que aquí ya tiene una, pero se puede cambiar por otra. Y podemos definir las transiciones cuando pase de una diapositiva a otra. En la parte de abajo tenemos aquí la parte de la parte de las capas para poder alinear el contenido, deshacer y rehacer, y la parte para visualizar diferentes modos a diferentes dispositivos para ver cómo se vería esto en un teléfono o en una tableta. En la parte de abajo tenemos el corazón de este plugin, que es lo que son las capas. Cuando nosotros utilizamos este plugin, podemos utilizar esta herramienta para crear a partir de capas el slider que queremos crear. De forma tal que sería como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con Photoshop o con algún programa de diseño. Cada contenido se viene representado por una capa. De forma tal que tenemos, si nos vamos para abajo, aquí tenemos todo el contenido que forma esta acá arriba. Tenemos, por ejemplo, un texto, otro texto, otro texto, otro texto. Aquí tenemos imágenes, etcétera. Ok, tenemos varios contenidos. Dentro también de nuestro slider, aquí tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro slider tenemos abajo algunas otras opciones, como por ejemplo, definir la parte del contenido que estamos seleccionando, por ejemplo. Estas propiedades van a estar en función de la capa que yo seleccione, así que si lo que estoy seleccionando es un texto, pues aparecerán opciones para modificar el texto. Si es una imagen y así. Aparecen también otras opciones, como las opciones de agregar transiciones para pasar de un estado a otro estado, la parte de los hipervínculos, si quiero que el elemento que he seleccionado tenga un vínculo, y la parte de los estilos para definir la apariencia. Sobre todo aquí estas opciones que también ya habíamos visto que están también en la parte de acá. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya un elemento completo. ¿Okay? Vamos a ver este de aquí. Vamos a ver el slide y vamos a ver cómo es que funciona. Así es como se ve ahorita por el momento. Okay, podemos ver que se forma. Estos elementos de aquí son todas estas plantillas que tenemos acá. Las reutilizaron para ponerlas aquí en el fondo.
Tenemos aquí un texto, etcétera. Vamos a darle aquí en stop para poder editar. Entonces repito, cada elemento de estos, por ejemplo aquí un texto, agarro el texto, clic en el texto, lo puedo seleccionar acá abajo, perdón, acá agarro el texto y aquí empiezo a hacer los cambios pertinentes. El contenido, cambio el texto, doy el formato correspondiente, ¿ok? Eso lo quiero manejar de forma general. Aquí igual viene el shortcut para poder utilizar nuestro slider una vez que lo hemos terminado de construir, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, las opciones de la capa. También podemos brincar aquí a las opciones de la timeline para ver mucho más detalladamente una línea de tiempo aquí para ver cómo va a estar la animación, por ejemplo, cómo están avanzando los elementos acá arriba y poder tener un control mucho más avanzado. Pero claro, esto ya está hecho, así que lo que vamos a hacer es que quiero crear uno desde cero. Vamos a darle clic acá y daremos aquí en sliders. Vean cómo ya tenemos aquí uno hecho. Yo quiero crear uno nuevo, así que daré clic donde dice Add Slider, Add New Slider. Vamos a ponerle ejemplo y le daremos aquí en agregar slider. Bien, básicamente ya hemos visto cómo usar una plantilla y la configuración general de lo que es nuestro plugin, pero vamos a ver cómo podemos crear uno desde cero. Cuando creamos uno desde cero, veremos que aquí tenemos para definir qué tipo de slider queremos generar. Por ejemplo, puedo definir que va a ser para un tamaño fijo, que va a ser responsivo o que va a abarcar toda la pantalla. ¿Ok? Puedo seleccionar cualquiera de estas, depende de la que yo desee, la selecciono. Por ejemplo, tenemos la opción de responsiva, pero si quiero cambiar por cualquiera, lo puedo hacer. ¿Ok? Luego de aquí vamos a ir viendo el resto de las opciones. Por ejemplo, vamos a ir aquí en la parte de móvil y vamos a poder definir si queremos que se oculte en el teléfono o no. Si desactivamos esto, así como está desactivado, se va a ver en el teléfono perfectamente. ¿Ok? Si no, tenemos que activarlo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo quisiera, si me vengo acá arriba, yo aplico, por ejemplo, una que se llama Full Width? Y yo digo, aquí no me gustaría que se viera en el teléfono. Bueno, la activo y le voy a poner aquí a qué tamaño se va a ocultar. ¿Ok? Ya no se va a visualizar. Luego acá en Slideshow vamos a definir, por ejemplo, en qué diapositiva va a comenzar, porque puede ser que especie de diferentes diapositivas. Que se pause la animación cuando paso el ratón. Para navegar entre lo que sería nuestro slider, vamos a poder navegar a partir de dar clic y del teclado, usando las flechas de desplazamiento del teclado. Okay. Hay algunas operaciones que no podemos utilizar ya que requerimos la licencia full. Vamos a la parte de apariencia. Aquí tenemos varios skins. Todos estos skins le van a dar de forma automática el formato a tu slider, aunque después podrás retocar las opciones como ya lo hemos visto. Vamos a seleccionar alguno, por ejemplo este de aquí lo voy a usar. Puedo poner un nombre de clase para atacar con CSS cada una de las slides. Podemos cambiar aquí los colores, por ejemplo el color del fondo, o definir una imagen de fondo. Por ejemplo, quiero que tenga una imagen de fondo. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen de aquí. Vamos a darle aquí en insertar. Ya tenemos aquí la imagen. Vamos a ver si se va a repetir, si no se va a repetir. Si va a quedar fijo, se va a mover, etcétera. Vamos a ir a la parte de navegación. Podemos definir si vamos a activar los botones de anterior y siguiente, o las flechitas. Ok, y aquí si quiero habilitar una barra, un timer. Si yo la habilito, por ejemplo, va a aparecer en la parte de arriba, se va rellenando una barrita para cuando se llena la barra, avanza al siguiente slide. Aquí esto es para poder habilitar que dentro de mi slider en la parte de abajo aparezcan las mismas diapositivas pero en pequeño, en miniatura. Ok, aquí se pueden habilitar o se pueden deshabilitar. Video y audio, si es que quiero que se reproduzca de forma automática el video. Aquí lo podemos configurar también. Aquí podemos habilitar hasta un logotipo, por ejemplo. Voy a poner este logo. Y bueno, el resto de las opciones, la imagen de fondo va a estar en cover para que abarque todo el fondo. Y las opciones de parallax vamos a dejarlas por defecto. Miscelánea la dejaremos así. ¿Ok? Aquí podemos darle para previsualizar cómo está quedando todo. Bien, en la parte de abajo tenemos también un shortcut. Este es importantísimo. Este shortcut es como vamos a poder colocar nuestro slider en cualquier parte de WordPress. Así que es importante que lo tengamos presente. Daremos clic aquí donde dice guardar cambios. También tenemos una función PHP para poder incrustarla en donde nosotros deseemos. Pero lo más común es hacerlo mediante un shortcut, lo más fácil. Esperemos a que termine de guardar. Y una vez que haya terminado, vamos a movernos de los ajustes del slider a las slides.
y vamos a empezar a definir pues lo que sería el formato de mi slide, ¿ok? Vean que por ejemplo aquí está el fondo y está el logotipo, ¿ok? En mi caso el logotipo no es una imagen que esté perfectamente bien trabajada, por eso me está quedando tan grande. Así que bueno, vamos a hacer algunos ajustes. Esto nada más era para ver que pues cómo se va manejando todo esto. Vamos a dar aquí en Slider Settings y vamos a ir a la parte del logo y voy a desactivar esta imagen para que no tenga logotipo. Obviamente tendría que ser un logotipo de un tamaño pequeñito para que no se les presente el problema que se me presentó a mí. Bien, vamos a ir acá arriba, vamos a ir hacia las slides, ya que tenemos ya nuestra imagen de fondo. En la parte de arriba aquí tenemos las opciones del fondo como tal, aquí tenemos la imagen, podemos agregar las miniaturas, podemos definir la transición de este slide cuando pase de una a otra. Aquí tenemos varias transiciones, aquí podemos verlas, cómo queremos que pase de un slide a otro. Voy a seleccionar yo esta. Entonces para la transición, y eso es para definir la miniatura. Okay, puedo cargar una imagen que sería la miniatura de este slide. Y para la parte del fondo, bueno, ya lo tenemos previamente configurado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a venirnos para acá abajo. Estas opciones ya las vimos, recuerden. Es para previsualizar, la parte de hacer, rehacer, la alineación y la parte de ver, comprobar cómo se ven diferentes dispositivos. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar a trabajar con las capas. Si yo clic aquí, vean el contenido que puedo agregar. Puedo agregar una imagen, un icono, un texto, un botón o un video o un audio, contenido HTML, una capa dinámica o una capa para importar contenido. ¿Okay? Vamos a empezar con el texto. El texto es el más común. Como ya vimos previamente, una vez que yo lo seleccione, ¿verdad? Aquí a la parte de la derecha, aquí puedo poner un título para que no se le ponga el texto por defecto. Por ejemplo, yo quiero ponerle aquí título, por ejemplo. Y acá en la parte de la derecha vamos a definir, por ejemplo, aquí el formato. Por ejemplo, que este es un título que va a decir, por ejemplo, no sé, escríbenos. Aquí puedo definir si se va a visualizar en todos los dispositivos o en algunos no. Luego tenemos la parte de transición para definir las transiciones del texto, o sea, una especie de efecto de animación. Puedo seleccionarlas aquí. Luego vamos a ir a la parte de los vínculos. Si quiero que esto me lleve a un vínculo, aquí tendría que definirlo. Luego a la parte de los estilos. Y aquí básicamente vamos a dar el formato. Porque, por ejemplo, esto, vamos a ponerlo, yo quiero que esté por acá. Obviamente está muy pequeño, así que en esta parte de aquí es donde vamos a hacer gran parte de los ajustes. Esto tiene que ver con el padding y los márgenes. ¿Ok? Vamos a darle, por ejemplo, aquí la familia. Vamos a darle Arial, el tamaño, vamos a hacerlo por ejemplo un 48. Ahí está un poco más grande. El color, vamos a hacerlo, yo creo que el color va a ser blanco. Para que alcance a verse bien. Ajá, se alcanza a ver ahí perfecto. El tamaño, son las opciones típicas. Por ejemplo, la alineación del texto. Vamos a ponerlo hacia la derecha. Peso, el estilo. Si quiero que esté subrayado, esté subrayado. La opción de recortar las palabras en caso de que fuera un párrafo de texto. Y si quiero que tenga un fondo. Por ejemplo, en mi caso se ve bien. Pero puede darse el caso de que, imagínense por ejemplo que yo quisiera que este color de aquí fuera no fuera un blanco, sino que fuera, por ejemplo, un gris, por ejemplo. Obviamente gris con gris no se va a ver tan bien. Así que en este caso lo que podríamos hacer sería definir acá algún color. Podría ser el mismo blanco, pero poniéndole un valor intermedio de opacidad, por ejemplo, un 5 o un 4. Vean cómo se pone el color de fondo con el blanco y aparece el texto encima. ¿Ok? Entonces puede ser interesante para algunos casos. Vamos a deshacer esto. Yo quiero dejar esto de color blanco. ¿Ok? Y esto lo dejaremos en 1. ¿Ok? Así como estaba. Aquí tenemos entonces el primer texto. Bueno, ya que tengamos estas opciones de aquí, ya vemos que aquí tenemos pues las opciones de la transición, la miniatura, el texto, todas las opciones estas. Vamos a continuar. Por ejemplo, ahora quiero poner otro texto. Aquí podemos hacer uso de la timeline. Si no quiero que todo esto empiece al mismo tiempo, por ejemplo, pues si sabes que una vez que termine esto, voy a mover un poco más para adelante. Y aquí voy a regresar aquí a las layers.
Y en esta parte quiero agregar, por ejemplo, otro texto que dijera algo así como, por ejemplo, este ya va a ser un texto de párrafo. Escríbenos y te responderemos lo más pronto posible, por ejemplo, se me ocurre. ¿Ok? El contenido puede ser realmente que nosotros queramos. Aquí podemos incluso hasta poner iconos dentro del texto. Aquí tenemos varios iconos que podemos utilizar. También podemos agregarlos de forma independiente. De hecho, este mejor lo voy a agregar de forma independiente. Entonces, recuerden aquí le defino el texto. Este no lo había visto, pero estos son pop-up editores para trabajar de forma emergente, por ejemplo, para yo no perder acá lo que está pasando con mi slider, pero y aquí mismo estar trabajando de aquí, de esta forma, ¿ok? Por ejemplo, aquí me puedo ir a la parte de la transición, definir cómo va a entrar el texto, si quiero que tenga un vínculo, y en la parte de los estilos darle el formato correspondiente, usar la misma fuente Arial y el mismo tamaño, el mismo color blanco, ok, por poner un ejemplo. Si le doy clic, regresa como estaba. Vamos a jalar este para acá. Puedo hacerlo más grande o más pequeño, ok. Entonces ven que puedo hacerlo aquí. Si escalamos desde aquí también puede quedar un poco más grande o más pequeño el contenido. Vamos a ver algo así. Algo así. Pero este texto de abajo, vean que sí en algunas zonas no se alcanza a ver. Así que aquí sí va a ser necesario que hagamos algunos ajustes. Por ejemplo, vamos a poner tal vez un negro, pero con algo de opacidad para que se alcance a ver el texto correctamente. ¿Ok? Este va a ser el texto. Nomás lo voy a poner así, texto. Ahora, igual podemos agregar más contenidos. Por ejemplo, yo puedo agregar un icono. Damos clic en el icono. Ahora sí tenemos aquí las opciones de los iconos. Por ejemplo, vamos a poner este icono de aquí. Una vez que lo he seleccionado, me va a aparecer acá. Y pues lo de siempre, ¿ok? Una vez que lo he seleccionado aquí, vamos a ocultarlo, las transiciones, cómo es que va a entrar. Esta es cómo va a entrar y otra es cómo va a salir. Si es que quiero que tenga entrada y salida, ¿ok? Yo que nada más quiero que entren. Y aquí igual, en esta parte de acá, pues hay que definir, por ejemplo, el color. Y el tamaño. Ok, también la podemos hacer aquí visualmente, si así lo deseamos. Vean cómo ya está agarrando un poco de forma nuestro slider, ok. ¿Qué más tenemos? La posibilidad de cargar una imagen, ciertamente. Podemos también meter un botón, podemos meter un video. Quiero señalar que, miren, este plugin me puede dar para hacer un curso sin ningún problema, pero quiero meter solamente lo más básico, ¿ok? Entonces, bueno, además de esto, quiero utilizar, por ejemplo, un botón. El botón quiero que diga escribir, por ejemplo. Y bueno, vienen las opciones típicas de formato, cómo es que va a entrar, cómo va a salir y la parte de los estilos. Aquí igual vamos a definir opciones de formato. Por ejemplo, aquí viene este color. Igual el color lo podemos modificar aquí. Bueno, aquí podemos cambiar este color por cualquier otro color si no quisiéramos este. ¿Qué otras alternativas podemos agregar acá? Bueno, podríamos agregar además botones, textos, obviamente imágenes. Por ejemplo, vamos a agregar una imagen. Quiero seleccionar, por ejemplo, esta imagen de aquí, este icono. Obviamente aquí lo vamos a reducir. Y una vez que lo hayamos agregado, pues vienen las opciones típicas. Igual, las transiciones, los estilos. Ok, aquí vamos a cambiar, por ejemplo, estas son las opciones de escala, opacidad. Vean que estas opciones van a ser iguales para todos los elementos, pero obviamente unos se van a usar en unos casos y otros en otros. Ok, por ejemplo, en este caso de la imagen usaremos la parte de arriba. Pero podríamos utilizar la opacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, para terminar,
vamos a agregar, por ejemplo, aquí lo que sería una capa dinámica. Una capa dinámica es un contenido que me va a mostrar, el contenido que me muestra depende de cada sitio. Por ejemplo, aquí me está mostrando, por ejemplo, me puede mostrar aquí el autor. Por ejemplo, acá me está diciendo Judy autor, pero obviamente al momento de que reproducamos esto, va a decir el nombre del autor, de la persona que escribió la entrada, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con la parte de los blogs, ¿no? Aquí vienen, de hecho, las opciones que se pueden utilizar, ¿no? Una URL, una fecha modificada, se puede hacer el content para que incluya un contenido, etcétera. Es para hacer cosas un poco más complejas, ¿ok? Pero se hace a partir de estas etiquetas que tenemos en la parte de abajo. Luego también tenemos la parte, esta opción que se llama Import Layer, me permite, por ejemplo, importar un contenido. Yo puedo importar una slide de otro, o puedo importar incluso un slider que ya tenga previamente guardado, como este que tenía guardado previamente, ¿ok? Entonces me permite importar contenido que ya tenga previamente guardado. Entonces digamos, este ya está aquí, ¿ok? Vamos a dejar, por ejemplo, este de la imagen lo voy a quitar. Esta imagen, nada más para borrarlo, le daremos clic aquí, le daremos en aceptar. Pues aquí tenemos ya nuestro slide. Podemos darle aquí en preview. Y si quiero agregar otro slide, o sea, otra diapositiva, aquí tenemos la primera, esta es la slide 1. Aquí le podemos cambiar el nombre si queremos que sea diferente. Vamos a agregar otro slide. ¿Ok? Este sería el slide número 2. Pues vamos a ponerle diapositiva 1, diapositiva 2. El nombre lo pueden cambiar por el que ustedes quieran. Entonces vean como aquí tenemos entonces, incluso vean que arriba me da incluso hasta las opciones directas para importar directamente desde otro slider que tenga, poder traerme otra slide de forma independiente. Bueno. Y aquí pues seguiría el mismo procedimiento. Podemos ir agregando aquí imágenes, textos y demás. Por ejemplo, voy a agregar aquí, ahora sí, una imagen. Quiero agregar esta imagen de aquí. Está un poco grande, pero lo voy a hacer un poco más pequeña. Aquí está ya lo que es la imagen. Como la imagen está grande, pues tendría que reajustarla y acomodarla. Obviamente las mismas opciones vamos a estar manejando acá. Recuérdense la transición. Cómo entra, cómo sale. Aquí podemos manejar hasta efectos de parallax, si así lo quisiera yo. Y bueno, igual puedo agregar el resto de los bloques que hemos estado viendo, de las capas. Acuérdense que esto se basa en capas. Y entonces tenemos, esta sería mi primera diapositiva. Y esta sería mi segunda diapositiva. Bien, podemos hacer una cosa ya para poder concluir. Voy a regresar a la primera. Voy a darle clic aquí en este botón. Acuérdense que si quiero que este botón me lleve a un lado, tenemos que agregárselo aquí. Ok, aquí pondría la URL de donde quiero que me lleve. Aquí vean que me da varias opciones. Por ejemplo, me da una opción para yo mismo poner dentro de mis diapositivas o de mis slides botones para controlar la navegación, que me lleven hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Para abrir un pop-up, cerrar un pop-up, reproducir un video, pausar un video, etcétera, ¿okay? O directamente poner la URL donde quiero que me lleve, ¿ok? Entonces se me estaba pasando indicarles, pero acuérdense que esto se puede hacer para todos los objetos, pero obviamente para los botones es donde más se utilizaría. Bien, básicamente hemos estado viendo prácticamente de todo. Vamos a hacer lo siguiente nada más. Vamos a ir aquí a la parte de donde dice Event Callbacks. Bueno, antes de continuar vamos a guardar. Guardar cambios. Vamos hacia arriba y daremos aquí en Event Callbacks. Y aquí podemos agregar, si así lo deseamos, eventos pero definidos por nosotros mismos usando código. A través de funciones puedo definir aquí con código pues qué va a pasar. Por ejemplo, podría agregar una función para que pase algo cuando nosotros redimensionemos un objeto, o cuando inicie a reproducir una diapositiva, o cuando se guardan los cambios, etcétera. ¿Okay? Esto probablemente es un poco más avanzado, así que eso no lo utilizaremos. Pero vamos a regresar hacia atrás. Lo que falta ahora nada más por hacer es verificar que esto está funcionando correctamente. Entonces, ya que está todo guardado, repito, esto es un ejemplo nada más. Pueden avanzar esto tanto como quieran y agregar todo el contenido que deseen. Voy a copiar este shortcut que tenemos aquí y daremos aquí en copiar. Vamos a ir aquí a la parte de las páginas y añadiremos una nueva página.
Acuérdense de guardar los cambios para que todo quede guardado. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo slideshow. Ok, vamos a darle publicar, y aquí vamos a poner un shortcut, un bloque de tipo shortcut. Estoy aquí en Gutenberg, lo mismo pueden hacer si ustedes manejan cualquier constructor visual como Divi o Elementor. Pegan el shortcut, vamos a actualizar, vamos a darle aquí en vista previa y aquí tenemos nuestro slideshow. Ok, perfectamente funciona. Aquí, bueno, me equivoqué, me parece, con los textos. No, esto suele pasar a veces, es importante señalarlo. Sí llega a pasar. De hecho, aquí el tiempo, por ejemplo, vean que el tiempo está muy corto. Ok, podemos definir más tiempo para que tarde más tiempo en pasar de uno a otro. Vamos a venirnos, por ejemplo, para acá. Vamos a ir otra vez a la parte aquí de layer sliders. Ok, vamos a seleccionar este que se llama ejemplo. Ahora, como les comentaba, miren, hay un pequeño detalle aquí, y es que cuando nosotros visualizamos, tengan en cuenta, obviamente, que va a cambiar esto en función del tema, pero quiero que vean, la posición de los elementos no queda tan bien. Entonces, esto lo que tendríamos que hacer es hacer cambios acá. Este es un detalle que hay que tener en cuenta. A veces es necesario hacer un reacomodo manual para que todo quede como nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a hacer este acomodo. Vamos a guardar cambios. Vengo para acá, vamos a actualizar. Vean cómo ya está un poco más distribuido. Este detalle tienen que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre aquí es que el tamaño que tenemos acá, o la distribución de los elementos que tenemos aquí, no va a quedar exactamente igual acá. Así que es recomendable que ustedes vayan probando esto. Vayan probando y vayan haciendo los cambios aquí hasta que quede como ustedes quieran. ¿Ok? Es cosa nada más de acostumbrarse a cómo hacer los ajustes y ya. Pero todo lo demás está funcionando igual. ¿Ok? Acá pues nada más tiene la pura imagen. Y acá pues nada más tiene el puro texto. ¿Ok? Entonces obviamente el resto de las opciones dependerá del tema que estén utilizando. Entonces este es un slider. Este es nuestro slider que hemos hecho con Layer Slider. También les recomiendo que vayan verificando aquí cómo va quedando en los diferentes dispositivos. Entonces es muy sencillo usar. Muy sencillo. El único detallito que hay que tener en cuenta nada más es el acomodo. Repito, a veces como los dejamos aquí no es como se visualizan. ¿Okay? Entonces tendrán que estar comprobando constantemente para ver que quede, sobre todo que aquí quede como ustedes quieren. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos, o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.